nena y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. En el día de hoy les voy a hablar sobre uno de los libros del Cosmere, que es Arcanum Ilimitado. La idea es hacer un video que sea reseña pero que también pueda meterme en cada uno de los relatos, porque sí, Arcanum es un libro de relatos y es un libro que muchas veces me preguntan ¿cuándo lo leo? ¿Cómo lo leo? ¿En qué orden lo leo? ¿Qué relatos puedo leer y qué relatos no? Así que hoy les voy a hablar un poquito mucho sobre todo el libro en general y sobre cada uno de los relatos. Ya les he hablado varias veces de este libro acá en el canal, principalmente en el wrap-up en el que lo terminé de leer. Si mal no lo recuerdo, lo leí en marzo, abril, por ahí, y bueno, en ese mes les reseñé el libro y también les he hablado de este libro en el video en donde hago un orden de lectura del Cosmere, porque este libro tiene varios relatos que se van mezclando con nuestro orden de lectura. Ahora, siento que necesitaba un video entero para hablar de este libro, porque en todos los otros videos tenía que cortar la información sobre este libro porque tiene mucha información y hay mucho de lo que se puede hablar, así que dije en algún momento va a tener su propio video y este es su propio video. En este video se van a poder sacar todas las dudas y preguntas que tengan sobre Arcanum. Mi idea justamente es hacer un video especial para cada una de las sagas / planetas dentro del Cosmere, pero tampoco quiero abrumarles y traerles todos esos videos seguidos acá en el canal. Por un lado porque son videos que me llevan mucho tiempo hacer y mucho trabajo, y trabajar tantas semanas me va a abrumar, y por otro lado porque este es un canal de libros y no solo del Cosmere, entonces tengo que variar el contenido. Así que nada, esa fue la introducción. Empecemos ya a hablar sobre Arcanum Ilimitado. Y quiero que sepan que estoy usando mi Java después de muchos meses de trabajo. Amo igual que me vestí por completo, o sea, la tengo de pies a cabeza, pero ustedes están viendo solo de acá para arriba, o sea, ¿para qué me puse la parte de abajo? No sé. Tengo las botas, no sé si las van a poder ver. Yo me las puse para el video, aunque en el video no se ven, pero sí, va a ser como uno de mis outfits para los videos del Cosmere. Tengo también la capa de Nacidos de la Bruma, pero actualmente estoy como más encariñada con este, así que actualmente voy a estar usando este, y supongo que para cuando haga un video de Nacidos de la Bruma usaré la de Nacidos de la Bruma. Bien, Arcanum Ilimitado es un libro de historias cortas y relatos del Cosmere. Recopila un montón de historias que varía más o menos en largo. Si mal no me equivoco, la más corta debe tener unas 15-20 páginas y la más larga unas 150 páginas. Ninguna de estas llega a ser una novela por completo, así que podríamos venderlas a todas como historias cortas que recopilaron en un mismo libro. Bien, para quienes todavía no lo saben, no se enteraron, Brandon Sanderson creó este universo literario llamado el Cosmere, en donde si bien hay diferentes sagas y libros que tienen sus propias historias porque transcurren en sus propios planetas, llega un punto en el que todas las historias y todos los mundos están conectados. Algo que a mí me encanta, que siento que fue una decisión consciente del autor, es que vos podés leer estas historias y no enterarte que están conectadas, o podés justamente enterarte y empezar a buscar esas conexiones, que un poco las tenés que buscar en los mismos libros porque están por ahí ocultas, y un poco las tenés que buscar en internet, en foros, en chats, en conversaciones con los otros fans, porque es imposible que te des cuenta de todo vos solito. A todo esto les recuerdo que pueden seguir el Instagram de Cosmere Arg, Cosmere Argentina, que nada, que por ahí estamos organizando propuestas interesantes, debates, opiniones impopulares, cosas más divertidas, cosas más de teorías del Cosmere, qué sé yo, y pueden seguir el Instagram. Obviamente no hace falta que sean de Argentina para seguir el Instagram, y que también inauguramos ahora el Discord del Cosmere. Yo no sé usar Discord, pero estoy aprendiendo, y por ahí también vamos chateando, haciendo teorías, y la verdad que tuvo muy buen recibimiento y estoy súper contenta con todo lo que se está generando por ahí. Sigamos con Arcanum, por favor, que yo me voy por las ramas. Y la verdad que es un mundo que da tanto para hablar que voy a tener que hacer videos por separado con la información más acotada, porque si no es una locura de información. Ahora bien, lo primero que nos encontramos en este libro es el prólogo, en donde el autor cuenta un poco cómo se le ocurrió la idea de generar este mundo donde está todo conectado, donde cada una de las historias transcurre en uno de los planetas diferentes, aunque después las cosas empiezan a cruzarse, y la verdad que fue un prólogo cortito pero muy lindo de leer. Y después arrancamos ya con cada uno de los sistemas planetarios. Siempre lo primero que nos van a mostrar es un pequeño dibujito, un pequeño símbolo que representa el sistema del cual vamos a hablar. Por ejemplo, el primero es el de Cell, porque es el primero que aparece acá, y nos presenta cuál es este dibujito para representar a Cell. Después también tenemos un dibujo del sistema planetario. Esto está al comienzo de cada uno de los sistemas, donde nos cuenta más o menos cuál es el planeta, cuál es el sol, qué tiene alrededor, y así es el dibujo hermosísimamente hermoso que después lo imprimen y lo usan como póster. Y después tenemos un resumen del sistema, una breve presentación, que para mí esto es muy importante, porque estos libros del Cosmere en general no te suelen hablar de cada uno de los sistemas, arrancan con las historias de los protagonistas y ya. Acá en Arcanum por primera vez tenemos, bueno, a ver, todas esas historias transcurren en
en este sistema y así es como funciona. Ese resumen nunca tiene más de 2-3 carillas. Voy a poner el libro acá atrás, así sigo hablando porque me está pesando la mano. Ya esta manga es pesada, lo quiero decir. Hay un desequilibrio en mí. Ese resumen del sistema para mí es una de las pocas veces en la que el autor te dice: toma la información del sistema, mira todo lo que te podemos contar. Y es importante saber que está escrito por Chris, que es justamente uno de los personajes del Cosmere. Para quienes no lo saben, Chris es una de las protagonistas de Arena Blanca, que para quienes no lo saben, Arena Blanca es la historia que más atrás en el tiempo transcurre de todo el Cosmere. Y Chris es, según Sanderson, el personaje que más conocimiento tiene sobre el Cosmere. O sea, cada vez que aparece este personaje para mí es tipo: dame toda tu información que yo sé que vos tenés y me querés transmitir. Y también, para quienes no lo saben, Chris lo que está haciendo es viajar dentro de los diferentes mundos para escribir el Ars Arcanum. El Ars Arcanum es esa hojita de información que aparece atrás de cada uno de los libros donde te dice cómo funciona el sistema mágico. Y es este mismo personaje el que está escribiendo los resúmenes de todos los sistemas del Cosmere dentro del libro Arcanum Ilimitado. Y de hecho, si prestan atención, en la portada de Arcanum Ilimitado la tenemos a la mismísima Chris sosteniendo un libro que justamente es el Ars Arcanum con el símbolo del Cosmere. O sea, Chris, te amamos, gracias por existir. Seguimos pasando páginas del libro y nos van a presentar el relato que nos van a introducir. Antes nos presentaron en el sistema, o sea, dentro de qué planeta transcurre. Ahora el relato con su propio símbolo, porque cada uno de los relatos tiene su propio símbolo. Una advertencia de en qué momento leer ese relato. Los que no tienen advertencia los puedes leer en cualquier momento. Y al comienzo de cada uno de los relatos tenemos una ilustración del relato, que son súper hermosas y que les voy a dejar también el nombre del artista. Bueno, obviamente después viene el relato y al final de cada relato viene una nota del autor que cuenta qué lo llevó a escribir ese relato o cómo surgió la idea. Que para mí fue súper interesante de leer porque todos los relatos parecía que tenían una súper historia tremenda, una súper anécdota detrás. O sea, hay gente que lee Arcanum y que lee solamente las historias cortas. Para mí leer Arcanum no es leer solo las historias cortas, sino leer también las notas del autor de qué lo llevó a escribir esa historia y también leer la introducción del sistema mágico que te suelta un montón de información y son re buenos resúmenes sobre estos sistemas. Ahora bien, vamos a ir hablando de cada uno de los relatos dentro de Arcanum, de qué me parecieron, de qué tratan y de en qué momento los pueden leer. Todos los relatos me gustaron, quizá hay algunos que son más útiles que otros o que disfruté más que otros, pero en general todos me gustaron y yo realmente creo que Sanderson puede llegar a sacar en algún momento un Arcanum Ilimitado parte 2 con nuevos relatos sobre nuevos planetas o sobre los mismos planetas, porque todavía hay mucho para profundizar y creo que el formato de historia corta es súper útil a la hora de seguir agregando información al Cosmere. Empezamos con el sistema de Cell. Dentro de Cell vamos a tener dos relatos. El primero de los relatos se llama El alma del emperador y este es independiente, o sea que para leerlo no tienen que haber leído ningún otro libro del autor, no tienen que haber leído Elantris, no tienen que haber leído nada, lo pueden leer como si fuese una historia corta y ya está. Y tengo que decir que El alma del emperador es una de mis historias favoritas del autor, una de mis historias cortas favoritas y de hecho de todas las independientes es mi favorita y está en mi top 3 de mejores historias dentro de Arcanum Ilimitado. Dentro del planeta de Cell vamos a tener 5 manifestaciones de investidura diferentes, estos son como los sistemas mágicos y el libro Elantris no llega a profundizar bien todas, entonces por suerte tenemos esta historia corta que es El alma del emperador que se enfoca mucho en una de estos sistemas, de estas manifestaciones de investidura. Y acá tenemos a nuestra protagonista Shai, que es una falsificadora, que lo que puede hacer gracias a la falsificación es imitar el código de un objeto para hacer una falsificación y que no se note cuál es la verdadera y cuál es la real. Y a ella la contratan real, la encarcelan y le dicen o lo haces o no lo haces para falsificar el alma del emperador. Y falsificar el alma de una persona es una misión muy difícil porque tenés que conocer a la persona al 100%. La historia me encantó, 5 de 5, es una de mis favoritas. Amé a Shai, amé al personaje, amé todo el contexto que se genera, amé todo este sistema de la falsificación, me pareció increíble, se la recomiendo un montón y como bien ya les dije es completamente independiente, no tienen que haber leído nada más para leerla. Y dentro del sistema de Cell tenemos una segunda historia corta que se llama La esperanza de Elantris, que transcurre después del libro de Elantris. Este, si mal no recuerdo, es la historia corta más corta de todo el libro de Arcanum Ilimitado y creo que es la que menos me gustó, principalmente porque no aportaba muchísimo, no aportaba nada. Te dice un poquito, alguna mínima información sobre qué pasó con algunos personajes de Elantris después del libro de Elantris y te cuenta más o menos el final de Elantris desde el punto de vista de otro personaje. Cuestión no es mi historia corta favorita, pero bueno, obviamente si leíste Elantris, tómatelo como
como una especie de segundo epílogo y léela. Y recuerden que esta no es independiente y que para leerla tienen que haber leído Elantris sí o sí, porque te cuenta el final, o sea, a ese nivel. Y ya con este segundo relato terminamos con el sistema de Selk, el sistema que conocemos principalmente por la novela de Elantris, y nos movemos al sistema de Scadrial, que conocemos principalmente por la saga de Nacidos de la Bruma. Ahora bien, llegamos a Scadrial, de la cual tenemos 3 historias cortas, 3 relatos, que es un montón, y que... voy a ir uno por uno. El primero se llama El Undécimo Metal y es una especie de precuela a El Imperio Final, o sea, el primer libro de la saga de Nacidos de la Bruma, pero si bien es precuela, no lo lean si no leyeron los libros de Nacidos de la Bruma. O sea, hay mucha gente que se cree que porque es precuela tiene que leer esto antes de leer Nacidos de la Bruma. No, no lo hagan. Mi recomendación es que lo lean cuando ya terminaron la primera era. Un poco seguimos la historia de Kelsier antes de conocer Lavín. Es muy cortito, nos va a contar qué lo llevó a este personaje a tomar cierta decisión que después se va a llevar a cabo dentro de la trilogía, la primera trilogía. Pero sí, no lo lean antes de haber leído la primera trilogía de Nacidos de la Bruma. No es de mis favoritos, creo que no lo volvería a leer, pero aunque no sea meramente necesario, sí lo recomiendo porque todo te ayuda a completar la historia y a entender un poco más a los personajes. El segundo relato se llama Alomante Jack y los pozos del Tanya, y este no sé por qué recibe tanto hate en redes cuando a mí me gustó un montón. Es una historia completamente diferente a todas las que están dentro de este libro, pero para mí eso hace que sea mucho más divertido de leer y yo lo súper disfruté. Alomante Jack transcurre durante la segunda era de Nacidos de la Bruma, así que para leerlo, en mi opinión, mínimo tenés que haber leído el primer libro de la segunda era, que es Aleación de Ley. Esta historia no te hace spoiler de nada. ¿Por qué? Porque esta historia es una historia que leen los personajes. O sea, resulta que Alomante Jack es Jack, un alomante, que lo que le gusta es escribir sus aventuras y exagerar un poco todo lo que pasa en sus aventuras, y las publican en el diario de la ciudad y van publicando tipo sus historias cortas. Y digo que es necesario haber leído por lo menos el primero de la segunda era porque está ambientado dentro del mundo de la segunda era. Entonces para leer este mejor que sí hayan empezado con la segunda era, porque van a entender un poco la ambientación y en qué nos encontramos cuando Jack hace sus aventuras. Es el típico aventurero fanfarrón que está ahí presumiendo todo lo que hace y cómo sale de todas. Para mí es hasta medio paródico de cómo pueden ser los alomantes así. Como que el autor dijo: quiero tener un protagonista así que sea súper fanfarrón, pero no lo voy a hacer protagonista de toda la saga porque nadie se lo va a bancar, hago que sea una historia corta y ya está. Y lo más divertido es que abajo de la historia tenés como los comentarios del mayordomo que le está editando la historia, y es muy gracioso como dice: bueno, Jack acá está exagerando, está diciendo cualquier cosa, esto realmente no fue así. Fue divertido leer como la historia principal y los comentarios que van dejando abajo. Y el tercer relato, la tercera historia corta que tenemos sobre el sistema de Scadrial, es lo mejor que escribió Sanderson más o menos, y es Historia Secreta de Nacidos de la Bruma, que tienen que haber escuchado hablar de esta en algún momento. Claramente es de mis historias favoritas de todo el libro. Esta sí la leí antes de haber leído Arcanum porque necesitaba respuestas, y esta historia trae muchas respuestas. ¿Qué les puedo decir y qué no les puedo decir sobre este relato? Este relato es importantísimo, o sea, importantísimo para entender todo el universo. Nivel de que hay algunos libros del autor que no se entienden si vos no leíste este relato. Y si bien funciona como una historia 3.5 de Nacidos de la Bruma, yo recomiendo leerla después del libro 6 de Nacidos de la Bruma, pero es opcional. Si quieren la pueden leer después del libro 3, porque te va a explicar mucho sobre cómo funciona el reino cognitivo, que es algo que está muy presente dentro de las sagas del autor, especialmente dentro del Archivo de las Tormentas, pero en general dentro de las sagas del autor. Para quienes no lo saben, tenemos 3 reinos que son paralelos: el reino físico, el reino cognitivo y el reino espiritual. Yo ahora no les voy a explicar esto, dejen que el libro se los explique, o dejen y busquen información en otro lado para que se los expliquen, porque si no es un montón de información para este video. Pero sepan que en este relato por primera vez tenemos un súper acercamiento a lo que es el reino cognitivo. Vamos a seguir a cierto personaje que está ahí haciendo diferentes cosas, y lo interesante es que se va a cruzar con muchas cosas de los otros sistemas o de los otros libros que no voy a mencionar porque no quiero hacer spoiler. Realmente de esta historia no puedo mencionar casi nada porque todo es spoiler, pero esta historia te explica muchísimas cosas. ¿Cuándo recomiendo yo leerla? Una vez que hayan terminado Brazales de Duelo 6 dentro de Nacidos de la Bruma. Pero si quieren la pueden leer después del Héroe de las Eras, que es el libro 3, porque sí, Historia Secreta se vende como un libro 3.5. Ahora sí, no la lean si no terminaron la primera era de Mistborn, porque se van a hacer todos los spoilers del mundo. Mínimo para leerla tienen que haber terminado el Héroe de las Eras, y les va a resolver muchas dudas y les va a abrir más dudas, de eso estoy segura. Es una joyita del Cosmere este relato.
relato les va a encantar. Y con eso terminamos el sistema de Scadrial. Vamos a pasar al sistema de Taldane. Taldane es el planeta en donde transcurren las novelas de Arena Blanca. Yo las tengo acá atrás, miren, Arena Blanca. Este es el volumen 1 y este es el volumen 1, 2 y 3 en un mismo tomo. Y en Arcanum lo que hicieron no fue hacer relatos extras de Arena Blanca, sino que te ponen un fragmento de Arena Blanca para que te convenzas de que lo querés leer. Curiosamente es el libro que todo el mundo ignora y hace que no existe, y después dice, che, no terminé el Cosmere y no leí toda Arena Blanca, y lo dejé para el final. Para quienes no lo saben, Arena Blanca es una novela gráfica, y en Arcanum lo que hacen es ponernos el fragmento de novela gráfica, o sea, lo tenemos como los primeros 2 capítulos de novela gráfica, y también el fragmento escrito en prosa. O sea, volvés a leer lo mismo que leíste en novela gráfica en prosa. Personalmente disfruté más el fragmento en prosa, pero porque la encuadernación en novela gráfica no estaba del todo bien y a veces los diálogos no se leían, aparte de que era blanco y negro. En cambio la novela gráfica es a color, y después cuando la leí a color fue mucho más lindo. Pero sí, esto no lo consideramos un relato corto, sino que consideramos que nos ponen un pedacito de Arena Blanca para que después vayamos a leer Arena Blanca, y obviamente el libro empieza con el mismo pedacito que nos mostraron en Arcanum Ilimitado. Ahora, personalmente, con este fragmentito que yo leí, con estos 2 capítulos que yo leí, me convencí de leer Arena Blanca. Obviamente lo iba a leer porque es de Brandon Sanderson, pero con lo poquito que leí de Arcanum yo dije, che, está bueno, me interesa, ahora tengo más ganas aún de leerlo. El siguiente sistema que nos presenta el libro es el sistema de Treno, con su relato Sombras por Silencio en los Bosques del Infierno. Me encanta el título que tiene este relato. Este relato es independiente, o sea que para leerlo no tenés que haber leído nada más del autor, y de hecho del sistema Treno es todo lo que tenemos hasta la fecha. No tenemos ninguna novela del autor que se corresponda a este sistema. Y yo considero que Sombras por Silencio es la historia más oscura y macabra creada por Sanderson de acá a la China. O sea, es que realmente yo lo estaba leyendo y decía, ay, qué bizarro, qué turbio, o sea, es que fuera de chiste, para mí es una historia bastante retorcida, no encuentro una palabra mejor. En este relato seguimos la historia de Silencio, una mujer que aprendió a sobrevivir en los bosques. Es una historia en donde los personajes están muy pendientes de todo asesinato que se pueda llegar a cometer para poder obtener una recompensa por asesinar a ciertas personas. La protagonista es una mujer muy dura de carácter que vas a amar por completo y que su misión es proteger a sus hijas. Como ya les dije, Sombras por Silencio es independiente, o sea que lo pueden leer en cualquier momento, no importa si ya leyeron algo de Sanderson o no leyeron nada de Sanderson, lo puede leer cualquier persona. El siguiente relato que tenemos es dentro del sistema de Drominad, y acá la historia se llama Sexto del Ocaso. Nuestro protagonista se llama Ocaso y es el 6º hijo de su familia, eso me encantó. Y esta es una historia que tiene muchas teorías de parte de los fans y que da mucho para hablar, porque está confirmado por parte del autor que por un lado va a tener una segunda parte, o sea, en algún momento va a tener un Sexto del Ocaso 2, y por otro lado también está confirmado que es lo más a futuro que conocemos dentro del Cosmere, o sea que nos puede dar mucha información de cómo se resolvieron algunas cosas en otros planetas en el pasado. Y tiene un final bastante abierto, o sea, es que la segunda parte tiene que existir en algún momento, por favor. La trama nos cuenta sobre Ocaso, que es un trampero que está acostumbrado a trabajar solo, hasta que en un momento conoce a una mujer que dice que le puede ayudar, y él está tipo, no, yo puedo trabajar solo, no necesito ayuda de nadie, y ella le dice que entre los dos tienen que resolver una misión. Y es que la compañía en la que trabaja esta mujer está por acabar con la isla por completo, y ellos dos son las únicas personas que pueden resolverlo, y léanlo para ver a qué llega. Claramente va a haber un Sexto del Ocaso 2, porque esto no puede quedar así. De hecho, para mí esta tiene potencial de ser una novela de libros largos, pero bueno, estaremos esperando que en algún momento exista Arcanum Ilimitado 2, porque también está confirmado, confirmado sí, de que puede llegar a haber una Historia Secreta Nacidos de la Bruma parte 2, que también tendría bastante sentido. Entonces nada, todavía hay mucho potencial para próximas historias. Y por último llegamos a la última novela corta, historia corta de este libro, que es la más larga de todas las historias cortas y que es Danzante del Filo dentro del sistema de Royar. Sanderson ya confirmó que quiere escribir una historia corta entre cada uno de los libros largos del Archivo de las Tormentas, que para mí funcionan un poco como interludios largos. Para quienes no lo saben, dentro de estos libros hay diversos interludios que son tipo, bueno, a ver qué están haciendo los otros personajes que no son los protagonistas dentro de este planeta, como para ambientarte un poco más en el contexto y no quedarte solo en la historia de los protagonistas. Sí tenemos también una historia corta entre el libro 3 y el libro 4, que es Esquirla del Amanecer, pero este se vende como un libro solito, separado. Miren, yo lo tengo por acá. Acá está Esquirla del Amanecer. Así que sí, en algún momento Sanderson va a escribir la historia corta que vaya entre el libro 1 y el libro 2, y ya debería estar escribiendo la historia corta que va entre el libro 4 y el libro 5. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre Danzante del Filo. Danzante del Filo es este
esta historia que aparece dentro de Arcanum y que para leerla tienen que haber leído los 2 primeros libros dentro del Archivo de las Tormentas, o sea que se tienen que haber leído El Camino de los Reyes y Palabras Radiantes. Esta historia transcurre justo entre Palabras Radiantes y Juramentada, y de hecho Juramentada van a hacer algunas menciones a cosas que pasan en esta historia, por eso para mí es importante que la lean. No es ultramente no existe, no es ultra súper necesaria que la lean, o sea, pueden leer Juramentada sin haber leído esta historia corta, Danzante del Filo, pero si pueden leerla mejor porque les va a ayudar a entender un poco y a ver qué pasó el personaje de Lift. Lift es un personaje que en los primeros 2 libros de la saga aparece únicamente, ni siquiera aparece en el primero, me parece que la primera vez que aparece es en el segundo, pero aparece únicamente en los interludios. Después tiene su historia corta que se está acá y después ya en Juramentada se empieza a mezclar un poquito más con la historia principal. Por eso para mí es importante ver, bueno, qué le pasó al personaje antes de empezar a mezclarse con la historia principal. Y para mí fue lindo de leer porque fue, bueno, enfoquémonos en este personaje que es súper lindo y veamos qué le está pasando, olvidándonos de los otros protagonistas de la saga. Lift es un personaje precioso y creo que era necesario que tenga su propia historia. Abre un poco un conflicto y lo cierra un poco, pero a la vez hay ciertas cosas que se continúan en los libros siguientes. Y en esta historia te van tirando también ciertas pistas o ciertos detalles que van a ser importantes a futuro dentro de la saga principal, y llegas a conocer a ciertos personajes o a ciertas criaturas que después van a tener más desarrollo. O sea, es importante de leer. Y esa ya es la última historia de Arcanum Ilimitado. En resumen, si vos querés leer todo Arcanum Ilimitado, ¿qué tenés que tener leído del autor? El libro de Elantris. La primera era Nacidos de la Bruma completa, y de hecho si lees Aleación de Ley también, o sea, los primeros 4 libros de Nacidos de la Bruma, y los primeros 2 libros dentro de la saga del Archivo de las Tormentas, o sea, El Camino de los Reyes y Palabras Radiantes. Las historias cortas que están vinculadas a otras historias del autor están vinculadas a una de esas que les acabo de mencionar, y después están las historias que son independientes y que no tienen que haber leído nada más del autor para poder leerlas. Sin embargo, como Arcanum es un libro que aporta tanto al Cosmere, yo recomiendo dejarlo un poco para el final y leerlo cuando ya se hayan metido bastante en el Cosmere y ya estén en esa etapa de, bueno, ahora que ya leí las historias quiero empezar a conectarlas todas. Mi top 3 de historias favoritas dentro de Arcanum Ilimitado son: en primer lugar, Historia Secreta de Nacidos de la Bruma; en segundo lugar, Danzante del Filo; y en tercer lugar, El Alma del Emperador. El top 3 de historias dentro de Arcanum Ilimitado que más aportan a nivel Cosmere son: en primer lugar, Historia Secreta de Nacidos de la Bruma; en segundo lugar, Danzante del Filo; y en tercer lugar está debatible, un poco podría decir Sexto del Ocaso, un poco podría decir El Alma del Emperador, no sé, el tercer lugar puede quedar a disputa de los que quieran debatir. Y me preguntan por acá cuál es el mejor momento para leer el libro. En mi opinión es mejor que lo lean cuando ya tengan todo habilitado que ir leyéndolo de a poco y querer como sacárselo de encima. Es un libro para disfrutar, no para sacárselo de encima, así que personalmente creo que es mejor que vayan leyendo las otras novelas del autor y después, cuando medio que ya tengan todo desbloqueado, se meten con Arcanum Ilimitado. ¿Por qué no hay una historia corta sobre Nalthis, o sea, dentro del universo del Aliento de los Dioses? No lo sé, pero espero que Sanderson en algún momento saque un Arcanum Ilimitado parte 2 con alguna historia sobre Nalthis, porque de ahí pueden salir muy buenas cosas. Bueno, más allá de eso, gracias por ver el video, espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Recuerden que tienen mi video donde les hago un orden de lectura del Cosmere, y se van a venir más videos del Cosmere próximamente, pero los voy a ir mechando con mis otros tipos de videos como para no aburrir. Así que nada, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales que les dejo acá abajo, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Quiero mostrar mi Java. Me voy a parar, le voy a mi banco. No, esto no va a funcionar. Verán mi Java en otra ocasión. Cuando la termine igual, todavía. Ah, ya sé que les puedo mostrar. ¡Tarán! Estuve bordando. Esto me llevó 20 horas y tengo que hacer 4 de estos. Pero bueno, es parte del decorado de mi traje. ¡Tarán! Acá está nuestros bellos glifos y símbolos